En el siglo XVI, cuando Europa temblaba entre guerras, pestes y supersticiones, nació un hombre cuya voz atravesaría siglos sin perder fuerza. No era rey ni general, tampoco profeta oficial de ninguna corona. Era médico, astrólogo y observador obsesivo del destino humano. Su nombre comenzó a circular en susurros, luego en miedo, después en fascinación. Escribía de noche, mezclando símbolos antiguos, visiones fragmentadas y lenguas muertas. Nadie entendía completamente sus palabras, pero todos sentían algo inquietante al leerlas. Así empezó el mito de Nostradamus, un nombre condenado a nunca desaparecer. Mientras otros escribían historia con espadas, él lo hacía con versos. Sus cuartetas no ofrecían fechas claras ni nombres directos. Hablaban en metáforas, animales, astros y fuegos. Era un lenguaje diseñado para resistir el tiempo, como si supiera que el futuro cambiaría de rostro muchas veces. Algunos lo acusaron de herejía, otros de locura. Sin embargo, reyes y nobles buscaban su consejo en secreto. Sabían que algo en esas palabras escapaba a la lógica común. Nostradamus no prometía salvación, solo advertía. Y a veces advertir es más aterrador que predecir el final. Sus escritos parecían rompecabezas incompletos, piezas dispersas que solo cobraban sentido después de la tragedia. Guerras que aún no existían, ciudades en llamas, líderes cayendo en sangre. Cada generación encontraba un reflejo propio en sus versos. Algunos veían exageración, otros destino. Esa ambigüedad fue su mayor escudo. Nunca podía ser refutado del todo. Cuando ocurría una catástrofe, alguien abría sus textos y decía, aquí estaba escrito. Y así, su fama crecía alimentada por el miedo humano a lo desconocido y por la necesidad desesperada de creer que todo sigue un plan inevitable. Nostradamus vivió rodeado de muerte. Las plagas arrasaban pueblos enteros y él intentaba curar cuerpos mientras observaba almas quebrarse. Esa cercanía con la fragilidad humana marcó su visión del mundo. No veía progreso infinito, sino ciclos. Imperios que nacen, crecen y se pudren. Líderes que prometen orden y traen destrucción. En sus textos, el tiempo no avanza en línea recta, gira como una rueda cruel. Por eso sus profecías parecen repetirse. Porque la historia repite errores cuando el poder, el miedo y la ambición se combinan sin control ni memoria colectiva. Muchos aseguran que predijo grandes guerras mundiales. Otros dicen que habló de máquinas voladoras, armas imposibles y ciudades destruidas desde el cielo. Pero lo cierto es que nunca escribió esos términos. Escribió símbolos. Fuego descendiendo, cielos rugiendo, hierro que devora multitudes. La mente moderna tradujo esos símbolos a su propia realidad. Ahí nace el debate eterno. ¿Profecía real o interpretación forzada? Tal vez ambas cosas, porque Nostradamus no predijo hechos exactos, sino patrones humanos. Y esos patrones, lamentablemente, no han cambiado tanto como nos gusta creer en pleno siglo XXI. El poder de Nostradamus no está en acertar fechas, sino en incomodar conciencias. Leerlo es mirarse en un espejo oscuro. Sus versos hablan de arrogancia, corrupción, líderes ciegos, pueblos engañados. Temas eternos. Por eso cada crisis global revive su nombre. Pandemias, guerras, colapsos económicos. Siempre alguien afirma que él lo vio venir. En realidad, él entendió la naturaleza humana. Supo que mientras existan desigualdad, fanatismo y ambición, el desastre será recurrente. Sus textos no predicen el futuro. Advierten sobre lo que ocurre cuando no aprendemos del pasado. Durante siglos la Iglesia lo observó con recelo. No era fácil aceptar a un hombre que hablaba del mañana, sin permiso divino explícito. Sin embargo, nunca fue condenado oficialmente. Su lenguaje lo protegía. No afirmaba, sugería. No ordenaba, insinuaba. Esa sutileza le permitió sobrevivir en una época donde una palabra, mal dicha, costaba la vida. Nostradamus entendía el peligro del conocimiento. Sabía que revelar demasiado podía destruirlo. Por eso escribió como quien deja migas de pan en un bosque temporal, esperando que alguien, algún día, encuentre el camino y comprenda el mensaje oculto. Con el paso de los siglos, editores, traductores y estudiosos alteraron sus textos. Algunas palabras cambiaron, otras se añadieron. Eso alimentó aún más la confusión. ¿Qué escribió realmente? ¿Qué fue modificado? Esa distorsión convirtió su obra en un terreno fértil para teorías extremas. Algunos lo usan para sembrar miedo, otros para vender certezas falsas.
Pero en el fondo, su obra original sigue intacta en espíritu. No ofrece respuestas cómodas, ofrece inquietud, y quizás ese sea su mayor legado, obligarnos a cuestionar la idea de control absoluto sobre nuestro destino colectivo. Cada época crea su propio Nostradamus. El del siglo XX hablaba de guerras globales. El del siglo XXI parece hablar de colapsos tecnológicos y sociales. No porque él lo haya escrito literalmente, sino porque sus símbolos se adaptan. Eso no lo convierte en fraude automáticamente. Lo convierte en espejo. Un espejo donde proyectamos nuestros miedos más profundos. El miedo al fin, al caos, a perder lo conocido. Nostradamus entendió que el ser humano necesita explicaciones cuando todo se desmorona. Y cuando la ciencia no basta, los símbolos antiguos regresan con fuerza renovada. En sus versos no hay héroes salvadores. No hay finales felices garantizados. Hay advertencias frías. Habla de errores que llevan a consecuencias, de decisiones que sellan destinos. Esa ausencia de esperanza explícita es lo que hace sus textos tan inquietantes. No promete que todo saldrá bien. Solo muestra lo que pasa cuando no se corrige el rumbo. Por eso algunos lo odian, porque preferimos profecías que consuelen, no que incomoden. Nostradamus no vino a tranquilizar al mundo. Vino a recordarle que el futuro no es castigo divino, sino resultado humano acumulado. Se dice que escribió para lectores del futuro, personas que vivirían en tiempos que él no podía imaginar. Tal vez por eso evitó detalles específicos. Sabía que las herramientas cambiarían, pero las pasiones no. El odio seguiría existiendo. El poder seguiría corrompiendo. La fe seguiría siendo usada como arma. Sus textos sobreviven porque hablan de estructuras, no de eventos aislados. Son mapas emocionales, no calendarios. Por eso siguen vigentes, porque mientras exista humanidad, existirán conflictos nacidos de las mismas raíces antiguas que él observó con atención, casi obsesiva. Muchos buscan en Nostradamus certezas absolutas. Eso es un error. Su obra no debe leerse como sentencia final, sino como advertencia temprana. No dice esto pasará, sino esto puede pasar si continúan así. Esa diferencia lo cambia todo. Nos devuelve responsabilidad. Nos recuerda que el futuro no está escrito en piedra, sino en decisiones diarias. Ignorar esa lectura crítica es convertirlo en un oráculo vacío. Comprenderlo es usarlo como herramienta de reflexión. Nostradamus no exigía obediencia, exigía atención. Y quizás esa sea la lección más difícil para sociedades acostumbradas a ignorar señales. El mito creció más que el hombre. Hoy se le atribuyen frases que nunca escribió. Profecías falsas circulan como verdades absolutas. Eso demuestra cuánto necesitamos creer. Pero también demuestra el peligro de la desinformación. Nostradamus se convierte en excusa para justificar miedo, manipulación y control. Eso traiciona su esencia. Él no escribía para dominar masas, sino para advertir conciencias. Recuperar esa diferencia es clave. Leerlo con pensamiento crítico, no con pánico. Porque cuando el miedo gobierna, se cumplen las peores profecías sin necesidad de estrellas ni astros alineados. Su figura también nos habla del precio de observar demasiado. Ver patrones donde otros solo ven caos puede aislarte. Nostradamus vivió respetado, pero también incomprendido. Sabía cosas que no podía explicar del todo. Esa carga lo acompañó hasta el final. Tal vez por eso nunca afirmó ser profeta. Nunca reclamó infalibilidad. Simplemente escribió lo que veía. El resto fue decisión del tiempo. Esa humildad contrasta con muchos intérpretes modernos que hablan en su nombre con seguridad absoluta. El verdadero misterio no está en predecir, sino en saber callar lo suficiente para sobrevivir. Cuando se habla del fin del mundo, su nombre siempre aparece. Pero Nostradamus no obsesionaba con finales, sino con ciclos. Todo termina, sí, pero todo vuelve a empezar. Imperios caen, otros surgen. Ideologías mueren, renacen con nuevos nombres. El fin no es explosión, es transformación. Esa visión es más profunda que cualquier fecha apocalíptica. Nos recuerda que la historia no se detiene, que el mundo no se destruye, se reconfigura, y que quienes no entienden ese proceso suelen quedar atrapados en el miedo, esperando un final que nunca llega como lo imaginaron. Leer a Nostradamus hoy es un acto de introspección colectiva, no para buscar titulares alarmistas, sino para reconocer errores repetidos. Su obra es incómoda porque no señala culpables externos, nos señala a nosotros.
A nuestras decisiones, silencios y excesos. Por eso sigue vigente. Porque no depende de tecnología ni contexto específico. Depende de comportamiento humano. Y ese, lamentablemente, cambia muy poco. Sus textos no envejecen porque hablan de lo esencial. Poder, miedo, ignorancia, ambición. Mientras esos elementos sigan presentes, sus palabras seguirán encontrando eco en cada crisis global que enfrentemos. Algunos lo ven como profeta, otros como poeta oscuro. Tal vez fue ambas cosas, o tal vez fue simplemente un observador brillante de su tiempo. Alguien que entendió que la historia humana se mueve por impulsos previsibles. Si sabes observarlos, puedes anticipar consecuencias. No necesitas magia para eso. Solo atención. Nostradamus convirtió esa observación en arte críptico, lo suficientemente oscuro para sobrevivir, lo suficientemente claro para resonar siglos después. Ese equilibrio es raro, y por eso su nombre no se pierde, porque no pertenece a una época, sino a todas las épocas inquietas. Hoy, en un mundo hiperconectado, sus textos circulan más rápido que nunca. Se sacan frases de contexto, se exageran interpretaciones. El mito se alimenta del algoritmo, pero también surge una oportunidad: usar su obra como punto de partida para pensar críticamente el presente. No como dogma, sino como advertencia histórica. Nostradamus no tenía redes sociales, pero entendía la propagación del miedo. Sabía que una idea mal interpretada puede incendiar multitudes. Por eso escribió con cuidado extremo. Tal vez hoy necesitamos recuperar esa cautela antes de compartir profecías sin comprensión real. El verdadero legado de Nostradamus no es acertar eventos, sino recordarnos que el futuro se construye desde el presente. Sus cuartetas no son cadenas inevitables, son señales. Ignorarlas o exagerarlas es perder el punto. Él observó un mundo en crisis constante y lo tradujo en símbolos duraderos. Nosotros debemos decidir qué hacer con esa herencia. Usarla para sembrar miedo o para reflexionar. Porque el mayor peligro no es que una profecía se cumpla, sino que la creamos inevitable y dejemos de actuar para cambiar el rumbo, que nos conduce al desastre. Al final, Nostradamus sigue siendo un espejo oscuro. No muestra el futuro con claridad, muestra nuestras sombras con precisión inquietante. Por eso incomoda, porque no habla de monstruos externos, sino de fallas internas. Su obra no exige fe ciega, exige conciencia. Leerlo hoy no es mirar al mañana, es examinar el ahora. Y quizás esa sea la razón por la que nunca deja de volver. Porque mientras exista incertidumbre, el ser humano buscará respuestas antiguas para problemas modernos. Nostradamus no nos dice qué pasará. Nos pregunta qué estamos dispuestos a cambiar antes de que ocurra.